Y queremos, antes de concluir y pasar con el panel de preguntas, presentamos a Óscar Zampayo, politólogo, impulsor del Centro de Estudios Sociales y Extractivos GEAN de Santander, y su ponencia sobre ¿significa el posconflicto el incremento del extractivismo y la criminalización de las protestas contra los proyectos minero-energéticos en Colombia? Óscar Zampayo, bienvenido a este quinto Foro Internacional de No Violencia. Muy buenos días. Yo no voy a ser tan optimista como las dos presentaciones que acabaron de antecederme. Nosotros en el territorio vemos una problemática muy seria, que el acuerdo que logró el Estado con la FARC y posiblemente con el ELN no vaya a involucrar al grueso de la sociedad colombiana. Y ahí estamos por ahora exigiéndole al Estado y a la FARC que nos entreguen varios documentos que hoy están en trámite para hacer este tipo de procedimiento, el fast track, por ejemplo, las circunscripciones especiales territoriales de paz, un proyecto de ley que está construido por el magistrado Novoa desde mediados de febrero. Le estamos exigiendo tanto a la FARC como al Estado que nos entreguen ese documento y hoy no tenemos respuesta ni de la FARC ni del Estado. Entonces, lo que se está pactando allí involucra solamente a un grupo, que es la FARC, y al Estado en su conjunto. Nosotros como sociedad del Magdalena Medio, o magdalénicos como somos, porque vemos que nuestra configuración del territorio, nuestra configuración de identidad ha ido a partir de la explotación, de la defensa en contra de la explotación de hidrocarburos en el territorio, exactamente el petróleo. Entonces, nuestra configuración en el territorio la hemos adaptado o la hemos construido a partir de ese escenario. Entonces, muchos autores latinoamericanos nos han explicado en qué consiste la criminalización de la protesta, tanto social como en contra de los proyectos extractivos. Entonces, un geógrafo inglés, David Harvey, nos explica que el extractivismo es un concepto, es una aplicación del capitalismo para despojar a los pueblos. Y nos comenta en este artículo, en la impostergable lucha contra el extractivismo del profesor Civechi, todas las realidades que han sufrido los pueblos que defienden el territorio. Igualmente, el profesor Atilio Borón, que nos solidarizamos con él, el día de ayer fue amenazado en Guatemala, iba para una conferencia, lo amenazaron de muerte. Profesor Atilio Borón, argentino, también nos comenta en este artículo, las víctimas son culpables, nota sobre la criminalización de los pobres y la protesta social en América Latina. Entonces, él trae un argumento de Malthus, que aquí el problema de la pobreza, mejor dicho, de los pobres, no somos de la sociedad, sino que ellos son los culpables de estar en esa condición. Y por último, la argentina también, Claudia Corol, que se centra en Colombia y manifiesta todo lo que ha pasado en este territorio. Ha sido un laboratorio contrainsurgente, ha sido un laboratorio de reprimir el tejido social. El tejido social en Colombia prácticamente no existe, o en muchos territorios como el Magdalena Medio, el Catatumbo, el Urabá antioqueño, ese concepto de tejido social no existe, fue exterminado y hoy continúan con ese exterminio. Los pocos líderes que logran visibilizarse, los pocos líderes que logran reconocer su territorio son asesinados, desplazados y todo tipo de vejámenes que cometen contra ellos. Entonces pasamos de un exterminio ahora, ya como que suena muy violento, suena como, o al Estado colombiano no le sirve asesinar gente, desaparecerla, entonces utilizan el aparato judicial. Y eso es lo que vamos nosotros a comentar, qué es lo que hemos vivido en el territorio, en la actualidad, es lo que estamos padeciendo. Entonces, vemos un mapa, el mapa de Colombia, digamos que cuando empezaron las adjudicación de bloques petroleros en 1918, solamente existían aquí bloques petroleros, concesión de mares, concesión barco.
Bueno, este es el mapa petrolero de hidrocarburos del 2016, solamente yacimientos no convencionales. Nosotros como GEANOS tenemos un conocimiento relativo sobre los proyectos no convencionales de hidrocarburos que se van a aplicar en Colombia. Los no convencionales significa la criminal técnica del fracturamiento hidráulico de ductitas o el fracking, si han escuchado esa palabra. Eso va a ser una realidad en Colombia. Con acuerdo o sin acuerdo, con posconflicto, eso nos lo están imponiendo en los territorios. Y nadie sabe, o muy pocas personas nos estamos enterando sobre esa situación. Entonces, la realidad del territorio me voy a concentrar en el norte de Colombia, específicamente en los departamentos de Santander, norte de Santander y el Cesar, lo que llamamos el nororiente de Colombia. Desde 1960, el ELN nace en este sector del país, en Simacota, y empieza todo un núcleo de expansión sobre el territorio, igualmente la FARC. Nacen en el 64, aquí en los llanos del Yalí, y muy rápidamente copan esos territorios. Entonces aquí vemos la expansión de la FARC en el territorio desde el 70 hasta los 90. Frente 24, Frente 37, todo lo que se denomina el bloque Magdalena Medio. Igualmente, el ELN se conforma muchos bloques guerrilleros en la ruralidad, y por sobre todo en Barranca Bermeja surge algo en los 80, en los 70, el primer frente guerrillero urbano, algo que no se veía antes, primero que lo de las favelas ocurrió aquí en Barranca Bermeja. Eso es algo interesante, pero también escabroso, fue una época de mucho terror. Solamente vivíamos aquí un conflicto armado, una guerra. Los conflictos territoriales, los conflictos ambientales, los conflictos comunitarios no existían o no se hacían visibles, solamente era la guerra. Y aquí vemos cómo desde los 70, aquí en Puerto Boyacá, la capital antisubversiva de Colombia, empieza toda la expansión del proyecto paramilitar. Se fue consolidando en los 80, se fue consolidando en los 90. Esta lógica se da a partir de los grandes proyectos de infraestructura que se construyen en el territorio. Una carretera, la carretera que conduce de Bogotá hasta Santa Marta, hoy se llama la famosa Ruta del Sol. Entonces, esta carretera se iba expandiendo, iba entrando el desarrollo, iba entrando infraestructura, y fueron, junto con los paramilitares, debilitando y copando los territorios que antes tenía la guerrilla. Entonces, vemos que aquí se consolida un proyecto paramilitar contrainsurgente, pero mezclado de todo tipo de situaciones. Se involucra el narco, se involucran los ganaderos, se involucran los palmicultores, y ellos se beneficiaban de toda esta situación. Entonces, vemos cómo el territorio es implementado proyectos de infraestructuras gruesos. Estamos hablando de inversiones macroeconómicas, aquí están adjudicando las famosas rutas de primera generación. Las contrataciones del Estado en las vías ha sido que primero el Estado construía, después el Estado contrata a un tercero. Ahora tenemos las famosas alianzas público-privadas, que el Estado le entrega a un privado para que ejecute, y el privado, a través de los recursos del peaje, de concesiones, saca todo el recurso. Esto es lo que vemos hoy en el Magdalena Medio, a pesar de que hay el supuesto posconflicto. Nosotros lo llamamos un posacuerdo que se firmó entre el Estado y la FARC. Repito, no involucra a toda la sociedad colombiana. Esa apertura política que tanto se menciona, nosotros en el territorio no la encontramos, no la hallamos. Queremos que nos las expliquen, tanto el Estado como la FARC. Y le hemos solicitado pues reuniones, y no, espérennos hasta los foros, espérennos hasta que los documentos sean públicos, nosotros no tenemos que debatir nada con ustedes. Bueno, es su postura. Aún así, nosotros creemos que con eso que ellos logren pactar entre el Estado y la FARC, va a crear una apertura, sí, política, y aún así con esas reglas que ellos pactaron, vamos a disputarle a ver cuál es esa política o esa apertura, si nos asesinarán o no, pero vamos a disputarle en sus reglas de juego, a ver si es realmente la apertura que ellos están manifestando. Entonces vemos el Magdalena Medio. Los bloques rojos, son los bloques establecidos para yacimientos no convencionales, y los bloques amarillos para yacimientos convencionales. El territorio totalmente entregado o planificado desde las industrias extractivas. Yo solamente me estoy concentrando en el petróleo y los hidrocarburos, pero esto si le superponemos los mapas de minería, es aterrador.
si le superponemos los mapas de proyectos de puertos, es aterrador. Entonces, este sector, o esto que es el Magdalena Medio, fue entregado desde el 2008 hasta la actualidad. Toda esta serie de bloques, desde 1918 hasta 2004, existían alrededor en el Magdalena Medio unos 15, 20 bloques. Y desde el 2004 a la fecha, en esto nos convirtieron el territorio. Principalmente la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Una oficina en perfumados en Bogotá que no tienen ni idea qué es el territorio, no conocen ni identifican el territorio. Y esa palabra no es una palabra vacua, que aquí a veces se repite mucho. Esa palabra es una palabra importante. El territorio es importante conocerlo. El territorio, si usted lo conoce, le genera poder, porque sabe qué es lo que hay ahí. Y eso es lo que nosotros en Colombia a veces no conocemos, no tenemos el entendimiento, o es la imposición de la guerra que nos imposibilita entender qué es lo que está pasando en nuestros alrededores. Este es el departamento de Santander, como lo ven, prácticamente concesionado a la industria petrolera y con el agravante del famoso fracking. El fracking es una técnica criminal. En estos días la Agencia Nacional de Hidrocarburos y el Ministerio va a entregar los conceptos técnicos, la norma, el decreto, para poder explotar este tipo de yacimientos, pasando por encima de todo tipo de comunidades, pasando de todo tipo de argumentos técnicos, por encima de todo tipo de argumentos jurídicos. Hoy se va a imponer este tipo de técnicas, y ese es el posconflicto que ellos nos mencionan. Esta parte roja, esta parte blanquita, es algo importante para nosotros en el territorio. Esto es la serranía que se llama la Serranía de los Cobardes, hoy el Parque Natural Serranía de los Yariguíes. Eso es un santuario, es un lugar hermosísimo, hermoso. Aquí llegan aves migratorias de Canadá, de Estados Unidos. Prácticamente el territorio también fue comprado por una corporación o una ONG que se llama la American Bird Foundation, la Fundación Americana de Aves. Compró alrededor de 3.000 hectáreas para conservar este sitio. Pero esto es una fábrica de agua. Aquí todo lo que nace en este sector conforman lo que son todos los cuerpos cenagosos del Magdalena Medio. Igualmente, todo el agua que llega al sur del departamento, como es San Gil, Barichara, Hato, Oiva. En fin, este sector, esta serranía para nosotros es muy importante. Vemos por la misma Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, vemos cómo está el territorio, vemos la serranía de los Yariguíes, vemos lo del PONCA, lo del famoso PONCA, el plan maestro de las cuencas. Manifiestan ellos que tienen un nivel jurídico más alto que el propio ordenamiento territorial. Nosotros hemos hecho esas preguntas también, hemos elevado o estamos buscando una institución pública que eleve una consulta ante el Consejo de Estado, si eso es realmente cierto. Como un PONCA que lo dirige o su Secretaría Técnica la manejan las corporaciones autónomas regionales, que son unas corporaciones llenas de mafiosos, llenas de bandidos, llenas de delincuentes, van a liderar todo un ordenamiento de un grueso del territorio. Eso es lo que hoy son las CAR. Y la ANLA es una oficina de desvergonzados también. Son unos funcionarios públicos que no tienen respeto por nadie. Y las CAR, las autoridades autónomas regionales ambientales, son peores. Entonces nosotros vemos que aún así ellos mantienen en el Estado, la misma norma establece unas protecciones sobre el territorio, pero como vemos, todo adjudicado a las petroleras. Entonces, ¿para qué protegen el territorio si van a adjudicar otros bloques petroleros? Nosotros no entendemos, hemos hecho varias consultas y no nos responden. Continuamos, entonces, este es el mapa de la Serranía de los Yariguíes, una actuación criminal de la Corporación Autónoma Regional de Santander, la CAS. Hacen unas zonificaciones del Distrito Regional de Manejo de Integrado Serranía de los Yariguíes, estableciendo sin ningún tipo de parámetros ambientales ni técnicos como zonas de producción, todo un grueso de lo que establece su zona de protección. Estamos hablando de 400.000 hectáreas. Eso es grave, señores. Aquí eso comprende el corredor del jaguar americano. Aquí en este sector está el manatí antillano, una especie en vía de extinción.
Y aún así, con ese tipo de amenazas contra la naturaleza, contra la fauna, el Estado, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, establece unos bloques petroleros. Bueno, este bloque, que es el bloque centro, es el bloque más antiguo que está en el país, está desde 1918, es el pozo La Cira Infantas. La concesión de mares, llegó la Standard Oil, todo lo que es Rockefeller, y estableció aquí lo que es el campo La Cira Infantas. Este campo, patético para nosotros los colombianos. Hasta el 2007, hasta el 2006, producía 4.000, 5.000 barriles de petróleo. En el 2007 llegó una multinacional, la Occidental Andina, y a partir de que ellos ingresaron al territorio, ya este campo hoy produce 40.000 barriles de petróleo. Entonces, debilitan lo que es una empresa, convierten o dicen ellos que son campos improductivos cuando lo explota Ecopetrol, pero se lo entregan a una multinacional y empiezan la explotación, empieza el saqueo. Entonces, nosotros como grupo de estudios extractivos nos centramos sobre los documentos ambientales de estos tres bloques: bloque centro, bloque llanito y bloque Lizama. Particularmente nuestro trabajo está en este bloque, en el bloque Lizama. Son alrededor de 32 veredas. Ellos conforman lo que es el Comité de Concertación de la Lizama, y aquí, a pesar de, bueno, que es un tejido social muy débil, ellos imponen un tipo de reglamento a las industrias extractivas. Con esta mesa de concertación se logra sentar con Ecopetrol directamente a negociar bienes y servicios. Se sientan con Ecopetrol a negociar puestos laborales que la industria extractiva y principalmente Ecopetrol establece en el territorio. Sí, cruento, están en la lógica del capital, pero es lo único que les queda. Ellos dicen, toda esta explotación de hidrocarburos que se está haciendo en el territorio, nosotros nos tiene que dejar un mínimo. Y ese mínimo por lo menos es el trabajo, aunque es discutible, pero es lo mínimo que ellos tienen, no tienen más. Entonces, ese tipo de mesas de concertación, ese tipo de tejido social, hoy se quiere debilitar. Hoy el Estado con su famoso posacuerdo, su famoso posconflicto lo quiere debilitar. Creó el Servicio Público de Empleo para debilitar a estas organizaciones que en el territorio con la explotación de hidrocarburos se organizaron y sentaron a las multinacionales a hablarles de tú a tú. Y si no hacían lo que ellos pedían, se le paraba la producción de petróleo. Y lo hacen, lo hacemos. No le digo que no, lo hacemos, respetando el derecho y bueno, y cuando no se toca, a través de las vías de hecho. Entonces, este bloque petrolero se lo entregan a esta empresa Occidental Andina, pero esta empresa Occidental Andina hoy en Colombia no tiene un documento ambiental que lo acredite para explotar hidrocarburos. ¿Cómo así? Entonces, Ecopetrol tramita todo un licenciamiento para que un tercero llegue a explotarlo. Pues usted tiene una licencia de conducción y es para una persona, usted no se la puede otorgar a un tercero. Aquí pasa eso. Son documentos y son leyes ambientales muy débiles. Y hoy nos están saqueando el país con normas, pues, pegadas a baba, muy flojas, que uno medio jurídicamente las logra desvirtuar y gana, pero llega la estigmatización, llega el señalamiento y llega el peligro. Y aún así, continuaremos defendiendo el territorio. Esto es lo que es Barrancabermeja. Vea, Barrancabermeja en su totalidad está concesionado en bloques petroleros. Este bloque BMM 37 es el primer bloque por el cual la empresa ExxonMobil va a explotar yacimientos no convencionales utilizando fracking. Y eso es una realidad de hoy. Hoy van a utilizar fracking en Colombia. Pasó de Estados Unidos, 2008, 2010, 2011, fue a Argentina. Argentina volvieron nada lo que es el banco de Vaca Muerta, lo que es Neuquén, y están subiendo para Colombia. Todas esas empresas argentinas hoy están aquí en Colombia y quieren destruir el territorio. Y lo que es peor, es un distrito regional de manejo integrado que abastece el agua a Barrancabermeja, totalmente concesionado para bloques y futuramente para fracking. Vemos la importancia que a nosotros nos parece, la importancia que debe de tener el territorio, es conocerlo, identificarlo. Proyectos, vemos aquí, se me pasó alguito, un proyecto que generó mucha muerte.
Aquí, proyecto hidroeléctrico Sogamoso, realizado por Isagen. Empezó a construirse en el 2007, terminó en el 2014, terminó en el 2015, entró a operar el 3 de junio del 2015. En el transcurso de su operación, asesinaron 5 líderes comunales: el presidente de la Asociación de Pescadores del Llanito, el presidente de la Asociación de Areneros, y lo que más me duele, un amigo, Miguel Ángel Pavón, hoy está desaparecido. Desaparecido en el 2012, en Pozonutrias, en este mismo bloque. Él vivía aquí en Los Acacios y lo desaparecieron por aquí. Hoy nuestro compañero Miguel Ángel Pavón se encuentra desaparecido. Este proyecto hidroeléctrico genera 800 megavatios de energía y generó muerte, generó terror. Y eso hoy nosotros lo estamos viviendo y nadie responde. La importancia entonces de conocer el territorio. Otra situación, en el Magdalena Medio tenemos una de las 2 zonas de reserva campesinas que existen o que están legalmente constituidas a través de la ley 194. Esta zona de reserva campesina fue criminalizada. Aquí están los compañeros de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, una organización gloriosa, valerosa, luchadora del territorio. Fueron criminalizados en la época de Uribe, toda su dirigencia presa, encarcelada durante 4 años. Gracias, hoy están libres, inocentes. Entonces, la realidad de la zona de reserva campesina tiene 3 bloques petroleros, pero el bloque La Rompida, entregado a la multinacional Shell, igualmente para hacer yacimientos no convencionales, fracking. Vemos cómo el Estado actúa. Hemos hecho en este año 5 manifestaciones, sí, parado el campo Lizama, y eso es lo que recibimos por parte del Estado, una citación de diligencia, para que nos acerquemos por los actos que estamos, supuestos actos que estamos cometiendo. Este es el posconflicto que nos están vendiendo a nosotros hoy la FARC y también el Estado. Lo peor, el día 21 de marzo, la compañera Milena Quiroz, una compañera del sur de Bolívar, una compañera valerosa, integrante de sus inicios de FEDAGROMISBOL, la Federación Agrícola del Sur de Bolívar, hoy hace parte de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar, es presidenta del Consejo Comunitario Afrodescendiente Casimira, fue encarcelada, hoy está detenida, hoy a las 2 de la tarde, el juez de garantías le soluciona su situación jurídica. Nosotros totalmente convencidos de la inocencia de esta señora. Lo más patético, ayer la fiscalía la argumenta que a la señora la detienen porque es un peligro, porque organiza marchas. Porque organiza marchas. Le colocan 2 delitos, concierto para delinquir y rebelión. Eso es un exabrupto jurídico. El concierto para delinquir no puede ir nunca con el de rebelión, primero que todo. Y después de todo sacan ese argumento flojo. Y vea lo que dice la fiscalía, palabras textuales de la fiscal del caso. No la detienen por tener porte de armas, por uso privativo de la fuerza pública. No, la detienen porque es una líder social, porque mueve masas, porque detiene a las empresas mineras que están explotando el sur de Bolívar. Por eso detienen a la señora Milena Quiroz. Y dicen, peor, hoy le colocan una lápida en su espalda o en su pecho, porque la criminalizan, que hace parte del ELN, sin mostrar ningún material probatorio. Qué irresponsabilidad, y esta es la paz que nos están vendiendo, señores. Ayer esto fue un escándalo nacional, y hoy esperamos la libertad de la señora Milena Quiroz. Y ya que están los amigos internacionales, les solicitamos que este tipo de exabruptos jurídicos en contra del movimiento social, en contra del movimiento campesino, no se repita. Y esta señora, si sale con una amenaza, no, con la muerte encima. La irresponsabilidad de la fiscalía, la irresponsabilidad del Estado de estar señalando a líderes sociales como guerrilleros, solamente porque nos detenemos y protestamos contra las multinacionales, porque organizamos el territorio. Bueno, vemos ahora
la Fundación Microsoft, con una fundación española, que es la Fundación Metropol, que hace parte del MIT. Llegaron en el 2013 a planificarnos el territorio. Entonces, ellos nos involucraron en las Net City Lab. La Fundación Microsoft y la MIT. Y nosotros, oiga, ¿y cuál es el interés de la MIT en Barrancabermeja y en el nororiente de Colombia? Pues eso es lo que ellos tienen planeado: construir toda una agrópolis, establecer un puerto en Barranca para mover y corroborar las amenazas que nosotros estamos diciendo. Van a construir el puerto de Impala, un puerto que es de una multinacional suiza que se llama Trafigura. Esta multinacional es una de las multinacionales con más delitos ambientales en el mundo. Es una empresa criminal. La Amnistía Internacional le sacó un documento, La Verdad Tóxica. Estos señores son los principales socios de Pemex, de la petrolera mexicana, de Rosneft, la petrolera rusa, de Gazprom. Y todo ese movimiento de commodities, de materias primas, genera elementos tóxicos que ellos están obligados a tratar. ¿Sabes qué hicieron estos criminales? Arrojaron esos elementos tóxicos en un basurero en Costa de Marfil. Y esta empresa hoy entra a operar a Barrancabermeja con 8 tanques de almacenamiento que va a almacenar 1 millón de barriles de petróleo, y por primera vez en la historia del país se va a mover carbón sobre el río Magdalena. Le autorizaron construir un muelle para almacenar 50.000 toneladas de carbón. Este muelle, el señor Alejandro Acosta, presidente de Impala, subsidiaria de Trafigura, se ufana en decir que es el más importante de Colombia, más importante que el de Buenaventura. Esto tiene una dimensión de 1.3 kilómetros y de profundidad 800, 900, el de Buenaventura es que tiene 700, algo así. Este puerto se está construyendo en el medio de Colombia, va a ser un puerto inland, y nosotros no tenemos ni comprendemos cómo una inversión de 2.000 millones de pesos en 3 años se establece en el territorio. No comprendemos, no sabemos, realmente. Ellos de más tendrán mejor conocimiento del territorio, de más, porque para hacer una inversión tan grande nos preocupa. Y este es el puerto hoy, el 31 de marzo de este año, creo, en estos días va el presidente a inaugurarlo. Esto se ve desde el río, fotos tomadas por mi persona. Uno no se puede acercar por acá. Acá hay un puesto de la Armada, construido solamente para protegerlos a ellos. Y entonces vemos esa realidad hoy del río Magdalena. Vemos un río que está siendo planificado para sacar los commodities, el petróleo y el carbón, para destruir las últimas fronteras en la búsqueda de recursos fósiles, y todo va a estar ahí en el Magdalena Medio. Y estamos cerquita a Venezuela, el asunto, y está ahí Catatumbo. Bueno, para finalizar, bueno, no es el tema, pero quisiera tocar el asunto del proceso de paz, el asunto de las zonas veredales de transición y de normalización. En Caño Indio, en el Catatumbo, no sé si ustedes conocieron la noticia, antes de que se conformara la zona veredal de transición, habían 200 paramilitares a menos de 5 minutos donde iba a ser la zona veredal de transición. ¿Qué le tocó a la comunidad? Desplazarse para Venezuela, refugiarse a Venezuela. ¿Esa es la paz o esa es la dinámica que nos estamos enfrentando hoy con esto que nos están, o con este optimismo que nos están queriendo vender? Y bueno, dejo hasta allí solamente para no polemizar más.